sociedad. Normativa y concepto. Se refieren al contrato de sociedad, en diversas normas contenidas en distintos códigos o en leyes, que regulan una clase determinada de sociedad. En el Código Civil en los artículos 2053 a 2115 sobre sociedad colectiva, en el Código de Comercio en el libro 2, título 7 sobre sociedades colectivas y en comandita. En el Código de Minería, en su título 12. La Ley 18.046 sobre sociedades anónimas, la Ley 3.918 sobre sociedades de responsabilidad limitada, la Ley 19.499 sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades. El Código Civil define la sociedad en el artículo 2053, en los siguientes términos. La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados. Características del contrato de sociedad. Estamos ante un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, regularmente consensual e intuito personae. Detengámonos en estos dos últimos caracteres. 1. Por regla general, es un contrato consensual. Los socios se obligan a efectuar un aporte, no siendo necesaria la entrega del aporte para que la sociedad se perfeccione, porque si así se entendiera, estaríamos ante un contrato real. Sin embargo, son solemnes, las sociedades anónimas civiles, las sociedades de responsabilidad limitada civiles, todas las sociedades comerciales, colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada y en comandita. 2. Es un contrato intuito personae. La necesaria comunidad de intereses que nace del contrato de sociedad, presupone una recíproca confianza entre los socios. La sociedad, persona jurídica distinta de los socios. Así lo establece expresamente el inciso segundo del artículo 2053. Como consecuencia de lo anterior, la sociedad tiene patrimonio propio, distinto del patrimonio personal de sus socios. Por esta razón, los acreedores personales de los socios no pueden hacer efectivos sus créditos en el patrimonio de la sociedad. A su vez, mientras esté vigente la sociedad, los socios solo tienen contra ella un crédito para reclamar su parte en los beneficios sociales. La sociedad tiene voluntad propia, normalmente la de la mayoría de los socios, y la sociedad tiene nombre propio o razón social. Elementos del contrato de sociedad. Además de los requisitos de existencia y de validez de todo acto jurídico, deben concurrir en la sociedad los siguientes requisitos o elementos de la esencia particulares. 1. El aporte de los socios. Ello es una consecuencia de la necesidad de que la sociedad disponga de un patrimonio propio, para realizar su objeto o fines. Objeto del aporte, artículo 2055 inciso primero, el aporte puede consistir en dinero u otros bienes raíces o muebles, en una industria, servicio o trabajo apreciable en dinero. No es necesario que los aportes sean del mismo valor o naturaleza, sino solo que se efectúen. Pero si alguien, sin hacer aporte alguno, participa en las utilidades, se configurará un caso de donación entre vivos. 2. Participación en las utilidades. Todos los socios deben participar en los beneficios, artículo 2055, por lo tanto, no hay sociedad, si se estipula que todos los beneficios se atribuirán a algunos socios, excluyendo a otros. Los beneficios deben ser apreciables pecuniariamente, no se considera beneficio aquel de índole puramente moral, artículo 2055, último inciso. El derecho a participar en las utilidades supone que la sociedad las obtenga por ello, una remuneración fija, que se pague independientemente de los resultados de los negocios sociales, no importa participación en los beneficios, artículo 2086, 2089 inciso segundo. La regla es general entonces, si en retribución del aporte se asigna a favor del aportante una cantidad periódica fija, el aportante no se considera socio. 3. Contribución a las pérdidas. En la forma prevista en el contrato y a falta de estipulación, deben concurrir a soportar las pérdidas a prorrata de sus aportes. Vale decir, igual a como participarían en los beneficios, a falta de pacto expreso en otro sentido. 4. Intención de formar sociedad. La affectio societatis, es decir, el propósito o intención de formar sociedad, es el cuarto elemento esencial de este contrato. Este elemento permite diferenciar la sociedad de otros contratos, por ejemplo, el de trabajo, en el que la remuneración del trabajador consista en una participación en las utilidades. Especies de sociedad. 1. Atendiendo al objeto o fin, artículo 2059, se encuentran la sociedad civil, sociedad comercial. Para hacer esta distinción, debemos atender a la clase de negocios o a la naturaleza del giro para el cual se constituyó la sociedad. 2. Atendiendo a su organización, o sea, tanto a la forma de su administración como a la responsabilidad de los socios, artículo 2061 y Ley 3918. Están las sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y sociedades en comandita. Las sociedades colectivas son aquellas en que todos los socios administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo, artículo 2061 inciso segundo.
Se caracterizan además, por lo siguiente, en cuanto a su responsabilidad. Los socios responden con sus bienes propios de las obligaciones sociales en forma ilimitada, aunque proporcional a los respectivos aportes. Y en cuanto a su razón social, se forma con el nombre de todos los socios o de alguno de ellos y las palabras y compañía, artículo 365 del Código de Comercio. Las sociedades de responsabilidad limitada se rigen, en general, por las mismas reglas de las sociedades colectivas, con las siguientes salvedades. En cuanto a la responsabilidad de los socios, se limita al monto de sus aportes o de la suma superior a sus aportes, que se indique. Se trata de un contrato solemne, escritura pública, inscripción de un extracto y publicación del mismo en el diario oficial, dentro de 60 días. Y la razón social debe contener el nombre de uno o más de los socios o una referencia al objeto de la sociedad, para terminar con la palabra limitada. Si se omite esta palabra, los socios responderán ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Y las sociedades anónimas se definen en el artículo 2061 inciso cuarto y en la ley 18.046. Sus características son las siguientes. 1. La administración no corresponde a todos los socios, sino que está a cargo de un directorio integrado por mandatarios revocables, denominados directores, que tiene las facultades y dura en sus funciones el plazo señalado en los estatutos. 2. La responsabilidad de los socios está limitada al monto de los aportes o acciones, artículo 2097. 3. El nombre de la sociedad resulta normalmente de su objeto, o excepcionalmente el nombre de un socio y termina con las expresiones Sociedad Anónima o S.A. Y 4. Es siempre solemne, y cuando es abierta, requiere además de una autorización de la autoridad pública, Ley 18.046. Obligaciones de los socios. Distinguimos al respecto. Primero, obligaciones de los socios para con la sociedad, es la obligación de efectuar el aporte prometido. El aporte es una obligación esencial de la sociedad, artículo 2055 inciso primero. Los aportes deben efectuarse en la forma y tiempo convenidos. Segundo, obligaciones de la sociedad para con los socios. Es la obligación de reintegrar anticipos y pagar perjuicios, artículo 2089, y la obligación de obtener el consentimiento unánime de los socios para incorporar a un tercero en la sociedad, artículo 2088. Tercero, obligaciones de los socios para con terceros. Se centra este tema en torno al problema de la obligación de las deudas. Tal problema consiste en determinar a quién puede demandarse el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los socios. Disolución de la sociedad. Se encuentra entre los artículos 2098 al 2115, existen 10 causales por las que puede disolverse una sociedad. 1. Expiración del plazo o cumplimiento de la condición prefijados. 2. Término del negocio. 3. Insolvencia de la sociedad. 4. Pérdida total de los bienes sociales. 5. Incumplimiento de la obligación de efectuar el aporte. 6. Muerte de uno de los socios. Excepcionalmente, la sociedad subsiste cuando la ley disponga que la sociedad debe continuar con los herederos del socio fallecido. 7. Incapacidad sobreviniente de un socio. 8. Insolvencia sobreviniente de un socio. 9. Acuerdo unánime de los socios. Y 10. Renuncia de cualquiera de los socios. Y para terminar, les contaremos de los 5 pasos para crear una sociedad en Chile, en el formato tradicional. 1. Constitución de la sociedad, es la escritura pública redactada por un abogado y celebrada por el constituyente o por los socios o accionistas, ante un notario público quien a su vez autorizará dicha escritura más su extracto correspondiente. 2. Inscribir el extracto en el registro de comercio del conservador de bienes raíces respectivo y luego realizar la publicación en el diario oficial. 3. Iniciar actividades y obtener RUT. De acuerdo al artículo 66 del Código Tributario, es necesario solicitar la inscripción de la persona jurídica en el rol único tributario y dar aviso de su inicio de actividades al Servicio de Impuestos Internos. 4. Ahora que tu empresa está oficialmente constituida y el comienzo de las actividades con el Servicio de Impuestos Internos, tendrás que crear los documentos tributarios pertinentes. Y 5. Tramitar la solicitud de permisos respectivos, como ejemplo en municipalidades para operar con una patente comercial. Muchas gracias por su atención.